Mi nombre es Miriam Gil, estudio en la Universidad de La Salle Bajío, la carrera de Ingeniería Biomédica. Está en primer semestre. Este es mi primer trabajo para la materia de circuitos lógicos con el tema de circuitos simulados y comprobados físicamente. Lo que hice fue basarme en una hoja de datos de los circuitos integrados de las compuertas 74LS04 y 74LS08 para poder identificar la información eléctrica de comportamiento y mecánica de mi circuito. También me basé en la ecuación LED es igual a A negada and B. Lo que hice fue crear el diagrama de compuertas y posteriormente la tabla de verdad para darme una idea de los resultados que iba a obtener. Para la simulación en Proteus, que básicamente es la simulación eléctrica, lo que hice fue identificar los componentes que iba a necesitar. Una vez teniendo eso, coloqué dos entradas a las cuales llamé A y a esta la llamé B y coloqué una compuerta AND. Para indicar la salida coloqué un logic proof. En este caso a la negué en una ocasión y la conecté a la primera entrada de la compuerta AND y a B la conecté a la segunda entrada de la compuerta AND para así obtener A negada AND B como resultado. En este caso, para la simulación, mis resultados fueron 0 and 1 me dan 1, lo cual enciende mi LED. 0 and 0 me dan 0, lo cual no enciende mi LED. 1 and 0 me dan 0, que tampoco enciende mi LED. Y 1 and 1 me dan 0, que de igual forma no encienden mi LED. Después, lo que hice de este lado fue ya indicar las entradas y las salidas. En este caso, para la entrada coloqué una fuente de voltaje, que en este caso fue de 5 volts. Y para la salida, un LED. En la entrada, a la fuente de voltaje, al polo positivo, lo que hice fue colocar dos botones. Y cada botón lo uní a una resistencia de 1 kilo ohm, respectivamente. El primer botón lo llamé A y el segundo botón lo llamé B. A lo uní a la primera entrada de la compuerta AND y en este caso lo negué para obtener AND negada. Después el botón B lo que hice fue, una vez ya unido a la resistencia de 1 kilo ohm, lo uní a la segunda entrada de la compuerta AND y así obtuve B. Y como resultado tengo A negada AND B. Después viene un LED y el LED lo conecté a una resistencia de 330 ohms en serie. Y lo mismo, 0 and 1 me encienden el LED y respectivamente 0 and 0 me dan como resultado 0, lo cual no enciende mi LED. 1 and 0 me dan como resultado 0, que tampoco enciende mi LED. Y 1 and 1 de igual manera me da como resultado 0, que tampoco enciende mi LED. Lo que hice ya en Tinkercad fue una simulación física, en este caso con una fuente de voltaje de 4.5 ohms. Y lo que hice fue conectar mi polo negativo y mi polo positivo a mi protoboard. A mi polo positivo lo que hice fue conectar dos botones que llamé respectivamente A y B y coloqué mis dos compuertas 74LS04 y 74LS08 de igual manera hacia mi corriente positiva. Lo siguiente, para A lo que hice fue ambos botones los uní a una resistencia de 1 kilo ohm. A lo uní respectivamente en el polo negativo hacia el primer pin de mi compuerta 74LS04 basándome en mi hoja de datos. Y
Lo siguiente que hice con el botón B, una vez que estaba unido a la resistencia y estas resistencias al polo negativo, lo que hice fue unirlo a mi compuerta 74LS08 en el segundo pin. Para unir ambas compuertas lo que hice fue de el 74LS04 en el segundo pin, lo uní al primer pin del 74LS08. Lo próximo que hice fue unir ambas compuertas a mis polos negativos del pin 0. Y lo próximo que hice fue del pin 3 de mi compuerta 74LS04, lo uní a mi ánodo, que es la parte positiva de mi LED, y mi cátodo, que es la parte negativa de mi LED, la uní a una resistencia de 330 ohms. Y respectivamente esta resistencia la uní al polo negativo. Y en este caso lo que hice fue puentear la energía del polo negativo y el polo positivo, aunque no la usé. Y así fue como creé mi circuito con una fuente de voltaje, 2 botones, 3 resistencias, 2 de 1 kilo ohm y, 3 de 300, y una de 330 ohms, 2 compuertas y un LED. Para obtener mis resultados, lo que tengo aquí es 0 and 0, me dan 0 y no encienden mi botón. 1 and 1, de igual forma me dan 0, por lo cual no enciende mi botón. 1 and 0 me da 0 y no enciende mi botón. Y en este caso 0 and 1 me dan 1 y mi botón se llega a encender. Y ya por último lo que hice fue crear mi circuito en físico con un protoboard, mi fuente de voltaje, mis 2 compuertas, mi LED, una resistencia de 330 ohms y 2 resistencias de 1 kilo ohm. Lo que hice fue colocar primero las partes, los polos positivos y negativos de mi fuente de corriente y mis compuertas, que en este caso es la 74LS08 y la 74LS04, junto con mis botones, que en este caso este lo llamé B y este es A, los coloqué a la parte positiva, a mi voltaje positivo respectivamente cada uno. Después lo que hice fue con mi botón A y B, los conecté al polo negativo con una resistencia de 1 kilo ohm. Cada uno está conectado al polo negativo. Y lo próximo que hice fue mi botón A, lo uní a la compuerta 74LS04 del primer pin, que es el polo negativo de mi botón, hacia el primer pin. Y lo próximo que hice con el botón B fue que de mi polo negativo lo conecté hacia el segundo pin de mi compuerta 74LS08. Lo próximo que hice fue unir mis 2 compuertas al polo negativo con el pin 0. Como pueden ver, está en el polo negativo. Y uní mis 2 compuertas, que fue del segundo pin de la 74LS04 al primer pin de la 74LS08. Después, para conectar mi LED, lo que hice fue poner la parte positiva, que es el ánodo, al tercer pin de mi resistencia 74LS08 y la parte negativa, que es el cátodo, la conecté a mi resistencia de 330 ohms, que respectivamente está conectada a mi voltaje negativo. Puenteé la energía gracias a estos 2 cables y fue todo lo que hice. Y ya para obtener los resultados de mi circuito, lo que hice fue conectarlo a la fuente de voltaje. Y tengo en este caso A y B. En este caso A negada y B. Si tengo 0 negado and 0 negado, me da 0, por lo tanto mi LED no enciende. Si tengo 1 negado
y 0 me da 0, por lo tanto mi LED tampoco enciende. Y si tengo 0 negado y 1, me da 1, por lo tanto mi LED está encendido. Y por último, si tengo 1 y 1, de igual manera me da 0, por lo tanto mi LED no enciende.